Bueno, vamos a ver ahora las reacciones de los éteres. Bueno, en principio los éteres más reactivos son los éteres cíclicos, especialmente los éteres de anillos pequeños, como pueden ser eh, el éter de abajo, que forma un anillo de 3 eslabones, pero en general los éteres cíclicos son más reactivos porque tienden a liberar la tensión que genera el anillo rompiéndose. ¿De acuerdo? Entonces, las reacciones típicas de los éteres podemos resumirlas o reducirlas a unas pocas. Por ejemplo, una reacción de hidratación. Aquí tenéis un éter cíclico de 5 eslabones, el anillo, un pentano, un ciclopentano con en uno de los vértices un oxígeno. Bueno, pues en medio ácido, ya sabéis que el oxígeno tiene una carga parcial negativa porque es un átomo más electronegativo que los carbonos que tiene unidos. En medio ácido, este oxígeno del éter cíclico se protona. ¿De acuerdo? Carga positiva, se acerca a la carga negativa del oxígeno y lo protona. De tal manera que tenéis un oxígeno ahora formado por 3 enlaces covalentes. Bueno, los oxígenos forman como mucho 2 enlaces covalentes. Entonces, la presencia de un oxígeno con 3 enlaces covalentes es una prueba clara de que estamos ante un intermediario de reacción que inmediatamente va a evolucionar para que el oxígeno recupere la unión de solo 2 enlaces. Entonces, si esta reacción de protonación del oxígeno del éter ocurre en agua, en un medio acuoso, pues el ataque es el siguiente. La molécula de agua ataca o bien a este carbono o bien a este, porque en este caso la molécula es simétrica. Al atacar aquí, se rompe este enlace, el oxígeno recupera los 2 enlaces covalentes y tenemos ahora esta molécula de agua unida covalentemente a este compuesto. De nuevo tenemos un oxígeno con 3 enlaces covalentes, esto es muy inestable y esto evoluciona, dado que es una reacción que ha sido catalizada por un ácido, por un protón, pues el protón se ha consumido en una etapa y se libera en la última etapa. Al liberarse el protón, al recuperarse el catalizador, lo que hemos hecho ha sido convertir el éter cíclico, la hidratación de un éter cíclico da lugar a un dialcohol. ¿De acuerdo? Se ha producido este alcohol, un dialcohol, 2 grupos OH. Entonces, primera reacción, una hidratación en medio ácido catalizada por medio ácido. Y esta reacción, la reacción de aquí abajo, es reacción de éteres. Los éteres más reactivos, como ya os he dicho, son los cíclicos, pero en general un éter lineal también podría darla, en presencia de un ácido binario, clorhídrico, bromhídrico, iodídrico especialmente, pues puede ocurrir esta reacción. Ya sabéis que es un ácido fuerte, por ejemplo el clorhídrico, lo mismo para bromhídrico, este es un ácido fuerte, luego el protón se une a la parte negativa del éter, que es el oxígeno. Una vez que se une a ese oxígeno, pues este anillo tiende a romperse para que el oxígeno recupere 2 enlaces covalentes solo. Entonces, ¿cómo lo hace? El protón del ácido ataca al oxígeno, se pega a él, y el cloruro, que tiene carga negativa, ataca a uno de estos carbonos. Normalmente, en este caso, como tenemos estos 2 carbonos que no son idénticos, porque este carbono tiene un grupo metilo voluminoso, mientras que este solo tiene hidrógenos, pues el cloruro ataca al carbono menos impedido, es decir, el que menos resistencia, menos problemas le ofrece, ya que está rodeado de átomos muy pequeños, ¿de acuerdo? Entonces suele atacar aquí el cloruro, donde tiene menos dificultad para atacar. Al atacar aquí, lo que se forma es un grupo OH en el carbono más sustituido y en el otro carbono pues el anión, que en este caso era un cloruro. ¿De acuerdo? Así que hemos transformado el éter en un alcohol que además tiene un halógeno. Puede ser lo mismo bromo o yodo. Otro tipo de éteres muy reactivos y que estos también pueden reaccionar como los éteres cíclicos, que también son muy reactivos, pues serían los éteres donde uno de sus radicales es un carbono terciario. Un carbono terciario, os recuerdo que es un carbono que está unido a otros 3 carbonos, como es este.
¿Qué tiene de peculiar eso? Por ejemplo, si a este éter que tiene este carbono terciario le añadís un ácido, pues el protón inmediatamente se pega al oxígeno. Si se pega al oxígeno, porque es la parte negativa, el polo negativo eléctrico de la molécula, si se pega, entonces este oxígeno adquiere 3 enlaces covalentes e inmediatamente evoluciona para recuperar la presencia de 2. ¿Cómo evoluciona? Pues en este caso, sin necesidad de que ataque nadie, este enlace entre el oxígeno y el carbono terciario se rompe. ¿Por qué se rompe? Porque genera un producto bastante estable. Una carga positiva sobre un carbono terciario. Bueno, os diré que las cargas positivas presentes sobre carbonos terciarios son relativamente estables. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay una gran tendencia a que esta molécula se rompa por el enlace oxígeno-carbono terciario. Aquí se formará un alcohol. Este carbono con una carga positiva atrae el anión, que sería en este caso el yoduro, pero podría ser cloruro, podría ser bromuro, ¿de acuerdo? Y se incorporaría el yoduro al carbono terciario y tendríamos dos productos, este alcohol y este halogénuro de un carbono terciario. Por supuesto, lo mismo podríamos explicar para una hidratación. Si fuese una hidratación en medio acuoso, pues se pegaría aquí la molécula de agua, se liberaría el catalizador y entonces tendríamos dos alcoholes, un alcohol primario y un alcohol terciario. Bueno, vamos a ver ahora los aldehídos y las cetonas. Bueno, ya sabéis cuál es el grupo aldehído. El grupo aldehído es carbono, 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 hidrógeno, carbono, doble enlace oxígeno. Este grupo es un grupo aldehído. ¿Y cuál es el grupo ceto? El grupo cetona. El grupo cetona es un grupo en el que tenéis carbono, doble enlace oxígeno y a ambos lados de este carbono dos carbonos. ¿De acuerdo? Aldehído, uno de los carbonos es un hidrógeno y aquí forma cetona dos carbonos. Directamente el grupo carbonilo está unido a dos carbonos. Bien, vamos a ver qué propiedades físicas tiene. En primer lugar, son sustancias polares. ¿A qué se debe el grupo polar? El carbono y el oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono. Eso significa que sobre el oxígeno hay una carga parcial negativa eléctrica y sobre el carbono una positiva. Luego aquí hay un momento dipolar y la molécula o el grupo es polar. Eso facilita su solubilidad en agua, ya que puede solubilizarse, tanto los aldehídos como las cetonas pueden solubilizarse en agua debido a la formación de enlaces de hidrógeno con los grupos OH del agua. Así que en principio aldehídos y cetonas son bastante solubles en agua, en principio. ¿De qué depende? ¿Qué modula la solubilidad? La cadena de hidrocarburo, la cadena de carbono-hidrógeno que tiene unida. Fijaros, hasta prácticamente 3 carbonos, un aldehído o una cetona con 3 carbonos, pues es totalmente soluble. Sin embargo, cuando el aldehído o la cetona, además del grupo carbonilo, tienen unidos 4 carbonos, es decir, cuando la cadena es de butano, si fuese aldehído, o en el caso de la cetona las combinaciones son más variadas, pero si la cadena de hidrocarburo es de 4 carbonos, la solubilidad en agua disminuye drásticamente. ¿De acuerdo? Así que los aldehídos y las cetonas son solubles pues, para cadenas de hidrocarburo menores de 4 átomos de carbono. La solubilidad se debe al grupo aldehído ceto mediante enlaces de hidrógeno. En cuanto a los puntos de ebullición, bueno, los puntos de ebullición en general son menores que los de los alcoholes porque los carbonilos, es decir, los aldehídos y las cetonas no pueden formar enlaces de hidrógeno consigo mismos. Aquí tenemos carbono-hidrógeno. Carbono-hidrógeno no es un grupo OH, ¿de acuerdo? Entonces, los aldehídos y las cetonas solo tienen grupo polar carbono-oxígeno. No hay grupos OH ni grupos NH por ningún lado. No pueden formar enlaces de hidrógeno entre sí. Por tanto, sus puntos de ebullición en principio son menores que los alcoholes y como es lógico, a medida que aumentáis la masa molar, a medida que es más grande el aldehído o la cetona, los puntos de ebullición crecen y también los puntos de fusión.
En cuanto a la forma, pues vamos a comparar dos aldehídos que tienen la misma masa molar pero distinta forma. Este sería el 1, 2, 3, 4, el pentanal sería el aldehído lineal, y este sería otro pentanal pero muy ramificado. Como veis, los puntos de ebullición de la molécula lineal es mayor que para la molécula más esférica, más cilíndrica. ¿De acuerdo? Las moléculas lineales para la misma masa molar tienen mayor punto de ebullición que las ramificadas. Sin embargo, todo lo contrario ocurre con el punto de fusión. Eso quiere decir, por ejemplo, el punto de fusión de la ramificada es mucho mayor que el del aldehído lineal de la misma masa molar. Se debe al hecho de que las moléculas esféricas pueden cristalizar, formar sólidos cristalinos, donde se maximizan las fuerzas de atracción que mantienen la cohesión del cristal, perdón. Eso quiere decir que la temperatura, el calor que hay que suministrarle para fundir este pentanal ramificado es mucho mayor que para el pentanal aldehído, lo que provoca que su punto de fusión sea